Gracia presenta. Hace unos momentos atrás leímos Juan, capítulo 3, y leímos acerca de Jesús y Nicodemo. Vimos entonces cómo este hombre principal de la sinagoga viene a hablar con el Señor Jesucristo ya siendo de noche, porque no quería que los otros judíos lo vieran, siendo él un principal dentro de los judíos. No quería que lo vieran, que él estaba yendo a hablar con el maestro, con el Señor Jesús. No quería, en cierta manera sentía vergüenza, se sentía intimidado de lo que pudieran decir de él, que estaba poniéndole mucho interés a Jesús, ¿verdad? Y como un maestro que venía de parte de Dios, y entonces él lo hace a escondidas. Y el Señor Jesucristo entonces habla con él, el hombre le dice, prácticamente hablan acerca de la salvación, y el Señor Jesucristo le explica cómo es que alguien puede nacer. El hombre, Nicodemo, entiende que de una manera equivocada, entiende que el nacimiento es volver a nacer del vientre de su mamá, y él pregunta cómo es eso posible. El Señor Jesucristo le explica y le dice que no está hablando de eso, que está hablando de nacer de nuevo o de nacer de arriba, porque la palabra en griego para esta palabra de nacer, se puede traducir de las dos maneras: nacer de nuevo o nacer de arriba. En otras palabras, nacer espiritualmente o nacer espiritualmente de arriba del Señor, amén, de parte de Dios. Entonces él explica y le dice, ¿cómo es que tú, siendo maestro, no puedes entender, maestro de la palabra? Porque este Nicodemo era un erudito de la escritura del Antiguo Testamento, era un principal, quiere decir que era un doctor de la ley, un hombre que entendía perfectamente la escritura en el hebreo, entendía toda la enseñanza de Moisés y tenía toda la enseñanza de los profetas, y entonces tenía la escritura. Sin embargo, no podía ver. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaba ciego, espiritualmente estaba muerto. La escritura se refiere a una persona que no puede espiritualmente darse cuenta de la verdad, darse cuenta de su condición espiritual. Se refiere, y dice la escritura, que esa persona está muerta espiritualmente. Está muerta, dice la escritura, en sus delitos y pecados. Quiere decir que no mira, solamente puede ver las cosas que él hace, y de una manera religiosa piensa que puede tener comunión con Dios porque hace cosas buenas, ¿verdad? Y Nicodemo, siendo un judío principal de la sinagoga, hacía muchas obras buenas. En otras palabras, daba limosna a los pobres, a los necesitados, les proveía alimentos o monedas a la gente pobre. Era un hombre que se cuidaba su dieta, lo que comía. Para él era muy importante guardar la dieta, porque aún en la dieta los judíos quieren glorificar a Dios, honrar a Dios de la manera como comen. Conocía la escritura, se la memorizaba la escritura, la podía repetir, la escritura de memoria, de corazón, podía repetir la escritura. Sabía exactamente cómo leerla, cómo escribirla, conocía las historias de la escritura. Sin embargo, estaba muerto en sus delitos y pecados, porque era un hombre religioso. En otras palabras, no tenía una relación con Dios correctamente. Y la relación con Dios solamente se puede tener a través de Cristo Jesús, del Mesías, ¿verdad? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de los santos del Antiguo Testamento y pensamos en David, en Moisés, pensamos en Samuel, en Jeremías, en Isaías, si pensamos en todos ellos, de santos del Antiguo Testamento, eran hombres que no eran religiosos, a diferencia de Nicodemo. Eran hombres que conocían igual la palabra de Dios como Nicodemo, porque eran judíos y desde niños les habían enseñado la escritura. O sea, a los 12 años ya sabían leer la escritura, ya se habían memorizado escritura, la podían recitar la escritura como todo niño judío, así como Nicodemo lo enseñaron desde pequeño. La diferencia entre los santos del Antiguo Testamento y los judíos que vemos aquí hablando
con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento era que los judíos del Antiguo Testamento, que estoy hablando los santos del Antiguo Testamento, habían puesto su fe en el Mesías que la Escritura les revelaba, que el Espíritu de Dios les revelaba. En otras palabras, David, Moisés, Jeremías, Isaías, Samuel, todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando que viniera el Mesías. Tenían su fe en el Mesías. Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento eran salvos por gracia también. ¿Por qué? Porque habían puesto su fe en Dios, creían en Dios y creían que Dios les había proveído un Salvador que era el Mesías al cual estaban esperando. No tenían toda la revelación completa, no podían entender todas las cosas, sin embargo ellos sí entendían que solamente eran hombres pecadores y mujeres también pecadores y que necesitaban un Salvador y que ese Salvador era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Pusieron su fe en Dios, amén. Por eso es que son salvos, esperando. Y por eso el Señor Jesús, cuando murió en la cruz y estuvo muerto, dice la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra, dice la Escritura, simbolizando a la tumba, pero no tan solo la tumba, sino llegando a las partes más bajas espirituales, donde estaba el seno de Abraham y donde dice, estaba cautiva la cautividad, dice la Escritura. Y la cautividad, ¿quién era? Todos los santos del Antiguo Testamento que habían muerto en fe, creyendo en Dios, esperando al Mesías, estaban esperando ahí a que el Mesías viniera por ellos. Y el Señor Jesús descendió y se presentó a ellos y les dice, yo soy el que ustedes estaban esperando. Los toma y los lleva a la presencia de Dios, y desde ese día para ahora esa parte del lado de los justos del seno de Abraham está vacío, porque todos los santos del Antiguo Testamento ahora están en la presencia misma de Dios, disfrutando de su presencia. Al igual que la iglesia del Señor Jesucristo, un día van a venir en poder y gloria, y sus cuerpos van a ser resucitados, van a ser unidos sus espíritus a sus cuerpos, y vamos a vivir eternamente con Dios. Amén. Así que esa era la fe de los antiguos, del Antiguo Testamento. Sin embargo, los judíos de aquí del Nuevo Testamento que vemos en la Escritura eran hombres religiosos, ciegos, que no podían entender y no ponían su fe en el Mesías, porque el mismo Mesías estaba enfrente de ellos, nuestro Señor Jesucristo, y no creían en Él. No se daban cuenta que estaban con el mismo Dios, el mismo Señor estaba ahí. ¿Qué era lo que lo querían hacer al Señor Jesucristo? Lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían apedrear, lo querían callar, ¿sí? Y por lo tanto entonces eran hombres religiosos. Pero entonces el Señor Jesucristo le explica y le dice cómo es que podía ser salvo. Y Nicodemo llegó a la salvación. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, Nicodemo junto con otro, ¿verdad?, tomaron el cuerpo del Señor Jesucristo y fueron y lo sepultaron. Y vemos nosotros ahí entonces que aparece Nicodemo una vez más, y ahora vemos nosotros que es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. En otras palabras, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando lleguemos al cielo, vamos a conocer a Nicodemo y vamos a poder charlar de esta conversación que tuvo con el Señor, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo le explica y le dice a Nicodemo cómo es la salvación. Ahora, nosotros de este pasaje, que realmente termina hasta el versículo 21, ¿verdad? Solamente muchas veces lo leemos solamente capítulo 3, versículo 1 al 15, y hasta ahí llegamos, pero realmente el Señor Jesucristo sigue enseñando a Nicodemo hasta el 21, está hablando de la salvación. Bueno, del capítulo 3, versículo 16 en adelante, nosotros ponemos muchas veces solamente énfasis en un versículo, que es el versículo 16, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se saben Juan 3:16 de memoria, de corazón? Ese es un versículo muy importante y nosotros lo repetimos muchas veces para evangelizar. Entonces, lo que hoy les quiero dar a ustedes es una herramienta para evangelizar. Y muchas veces
no lo hacemos por temor. Y yo ya les he dado varios mensajes, les he enseñado cómo ustedes pueden compartir el Evangelio. Bueno, eso es una herramienta más para que ustedes lo compartan, ¿ok? Y vamos a desmenuzar el versículo 16. Vamos a desmenuzar el versículo 16. Entonces, vamos a ver en este versículo 16 de Juan 3:16, el texto bíblico que contiene las mayores cosas. Vamos a ver cuáles son estas mayores cosas. Este texto bíblico es un texto rico, muy rico, porque contiene las mayores cosas. Y vamos a ver cuáles son esas mayores cosas. Así que vamos a ir en parte desmenuzando el versículo este. En primer lugar, la Escritura dice, número 1, dice, porque de tal manera. Ahora, ¿qué es lo que nos dice porque de tal manera? ¿Qué es lo que vemos ahí mayor? Es la mayor expresión de una afirmación. La mayor expresión de una afirmación. Porque de tal manera, ¿sí? Está hablando de la manera como Dios amó al mundo. De tal manera, es una expresión que nos está diciendo la importancia de cómo Dios amó al mundo, la magnitud de cómo Dios lo hizo. El amor de Dios no es un amor mezquino. El amor de Dios no es un amor que se da por gotas o se da o que solamente puedes tener el 50% del amor de Dios. No, cuando Dios ama al 100%. Dios no ama a medias. Dios no ama por porcentaje. Dios ama completamente, ¿verdad? Entonces lo que vemos aquí, porque de tal manera es la mayor expresión de una afirmación. Y después dice, ¿qué fue lo que hizo? Amó, ¿verdad? Amó. Número 2, amó. Es la mayor muestra de un sentimiento. La mayor muestra de un sentimiento. Porque de tal manera amó. Y entonces Dios está expresando, la Escritura está expresando el amor de Dios. Y está expresando que este amor de Dios es un amor que muestra el mayor sentimiento. En otras palabras, tú puedes decir que el amor más grande que hay en la tierra es el amor de una madre, ¿verdad? Y muchas veces ponen el amor de la madre en primer lugar y el amor del padre en segundo lugar, ¿sí? Porque desgraciadamente en la sociedad donde vivimos hay muchos padres irresponsables, muchos padres que abandonan a sus hijos, muchos padres que no toman su posición como papás y no aman a sus hijos y no les proveen a sus hijos como lo deben hacer. Y entonces nos referimos al amor de la madre y decimos que es el mayor amor que puede haber, el amor de una madre hacia su hijo y de un hijo hacia la mamá. Pero la realidad es de que la mayor expresión de amor no es la de una mamá, no es la de un hijo para su mamá, no es un hijo para sus padres o los padres para sus hijos, sino la mayor expresión que ha habido en el mundo es el amor de Dios. El mayor sentimiento es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor puro, un amor limpio, sincero, un amor completamente santo y hermoso y bello, lo más puro que puede haber. El amor de una madre puede ser mezquino algunas veces, porque llega a ser enfermizo, porque llega a ser una madre sobreprotectora. En otras palabras, usa el pretexto de que ama tanto a su hijo o a su hija que no lo deja ser, no lo deja crecer, no lo deja desarrollarse, no lo deja llegar a ser un hombre, una mujer. ¿Por qué? Porque está sobre de él o sobre de ella los padres o la madre. Y ese entonces es un amor mezquino, es un amor que no es real, es un amor absurdo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito como mamá o el propósito como papá de a bendecir a sus hijos y ayudarles a crecer y ayudarles a desarrollarse, a ayudarles a enfrentar la vida, ayudarles a aprender cómo defenderse a sí mismos, cómo tener fe en Dios y confiar que Dios les ayuda y les guía y toda la sabiduría y todo el entendimiento y toda la bendición solamente viene de Dios. Esa es una mamá, un papá sabio cuando le enseñan eso a sus hijos. Amén. Entonces, el mayor sentimiento es el amor de Dios. Entonces, porque de tal manera amó, ¿verdad? Y después, ¿quién amó? Pues Dios, ¿verdad?
la mayor persona del universo entero. La mayor persona del universo entero. Entonces Dios, no hay otro amor más grande que el de Dios, la persona de Dios, y entendemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué amor es el que nosotros deseamos? Hay muchas personas que desean amor de un esposo, de una esposa, de una persona, de un novio, de otra persona, y están anhelando y no viven sus vidas felices porque siempre están esperando que alguien les ame, que alguien les muestre amor, que alguien les muestre un acto de cariño. Pero qué mayor amor que el recibir el amor de Dios. La persona santa, la persona sublime, la persona poderosa, todopoderosa que es nuestro Padre Celestial. El amor de Él es el amor que nosotros deberíamos de desear todo el tiempo, todo el tiempo. Te voy a decir por qué. Porque el amor del mundo, o el amor que se ofrece en el mundo, de nuevo es un amor mezquino, es un amor pasajero, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, si en un matrimonio se declaran amor uno al otro, ¿cuánto dura ese amor? ¿Cuánto creen que dura ese amor? Una pareja que se dedica a amor y se unen en matrimonio, ¿cuánto dura ese amor? Ese amor puede durar 30, 40, 50 años, 60 años, ¿hasta qué? Hasta que la muerte llega y los separa, ¿verdad? Y entonces no es porque ellos se separaron, porque decidieron, sino porque es que Dios ya tenía eso para ellos. La vida la tenemos contada, Dios sabe los días de nuestra vida, y entonces llega el momento en que ese matrimonio que se dedicó a amor, se juró amor y se amó durante toda la vida de matrimonio, llega el momento en que se separa. Puede durar días. Hay novias que han perdido a su esposo o a su esposa el mismo día de bodas, ¿verdad? O a través de las décadas, ¿sí? Se pierde. Entonces, el amor del mundo, en el mundo se va a acabar, pero el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios es eterno. Entonces nosotros debemos de desear más el amor de Dios que el amor en este mundo, aunque es bueno tenerlo, aunque es bueno tener un buen esposo y una esposa amorosa, ¿verdad? Es algo bueno. La palabra de Dios dice que el que desea casarse, cosa buena desea, ¿verdad? Es algo bueno. Sin embargo, nosotros no dependemos de eso para ser felices, ¿verdad? Sino dependemos de Dios. Esto nos indica que cuando nosotros nos sintamos deprimidos, cuando nosotros nos sintamos abandonados, cuando nosotros nos sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos interesa, que todo el mundo ha venido contra mí, me ha hecho daño, y cuando yo he abierto mi corazón, la persona lo único que ha hecho es que me ha pagado mal, me ha abandonado. ¿Sabes qué? Dios nunca hace eso. Dios nunca te abandona. Dios nunca te traiciona. Dios nunca hace lo malo para ti. El amor de Dios es eterno y siempre va a estar ahí. Por lo tanto, es un amor que satisface, un amor completo, ¿sí? Un amor que te fortalece. Entonces, cuando uno está triste, cuando uno se siente lastimado, cuando uno se siente abandonado, ¿qué es lo que debe de hacer? Recordar el amor de Dios. Recordar que nuestra fortaleza viene del amor de Dios, viene de Dios mismo. Es Dios quien nos ayuda. Y entonces la persona que pierde a su esposo o su esposa por un accidente, por enfermedad, lo que sea, ¿qué es lo que hace? Se mantiene firme. ¿Por qué? Porque sabe que ya no tiene el amor de su vida, pero ahora tiene el amor de Dios que es eterno y va a estar con él para toda la eternidad. Amén. Así que ese es el amor de Dios, es la mayor persona del universo entero. Dios mismo es quien te ama. Amén. Y dice, porque de tal manera amó Dios a quien, al mundo, ¿verdad? Entonces quiere decir que amó la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de gente. Dios amó al mundo, amó a la mayor cantidad de gente, ¿sí? Dios es un Dios amoroso que muestra su amor y su misericordia. Dice la Escritura que la misericordia de Dios es nueva cada día. Ahora, cuando traducimos ese versículo de misericordia, lo podemos traducir, el amor de Dios es nuevo cada día. Como podemos decir, la misericordia de Dios
es nueva cada día. Porque misericordia y amor están juntos. En otras palabras, es una expresión del corazón de Dios. Dios ama a la gente, Dios tiene misericordia. Dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no desea el mal para nadie. Dios quiere lo bueno para todas las personas. Entonces es por eso que el amor de Dios es para la mayor cantidad de gente. Amén. Y después dice que dio, ¿verdad? Que dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, y eso nos habla de la mayor acción jamás llevada a cabo. La mayor acción llevada a cabo. ¿Cuál fue esa mayor acción llevada a cabo? Que dio. ¿Dio a quién? A su Hijo. Sí, a su Hijo. Entonces esa acción es la mayor acción que puede haber. ¿Quién en la Escritura dio a su Hijo o trató de dar a su Hijo? Abraham. ¿Por qué? Para mostrar el corazón de Dios, ¿verdad? Pero era el ejemplo, en otras palabras, era la predicación, lo visto del amor de Dios, de cómo él en fe iba a entregar lo que Dios le estaba pidiendo a su Hijo, ¿verdad? Y entonces es solamente para mostrar que así de esa manera Dios Padre iba a entregar a su Hijo Jesucristo para la salvación del hombre y la mujer en el mundo. Amén. Entonces es una expresión de amor. Vemos nosotros entonces la mayor acción jamás llevada a cabo. La realidad es, ¿quién de nosotros, si Dios nos hablara y nos dijera que le diéramos a nuestros hijos, lo vamos a hacer? ¿Verdad que no? Por varias razones. Espero que es por una razón teológica. Ustedes le puedan decir a Dios, no, Dios nunca va a pedir eso, porque Él ya dio a su único hijo y ya no hay otro sacrificio nada más que ese, ¿verdad? Así que yo no puedo dar a mi hijo. Pero ninguno estamos dispuestos a dar a nuestro hijo, pero la mayor acción la hizo entonces ¿quién? La hizo Dios. Y dio a su Hijo unigénito, que es la mayor posesión de valor. La mayor posesión de valor. Nosotros valoramos a nuestros hijos, ¿verdad? Valoramos grandemente a nuestros hijos. Hay veces veo a jóvenes que me recuerdan a mi hijo, ¿sí? Precisamente ayer estaba viendo un partido de fútbol y uno de los jóvenes que estaban jugando ahí me recordó a mi hijo. Y entonces en mi corazón, siento a mi hijo. Y después cometí una falta y por él metieron un gol y dije, ay, mi hijo. Hizo el error. Entonces veo, valoramos a nuestro hijo, ¿verdad? A nuestra hija. Es lo más valioso. Ahora que tenemos nietos, mi esposa y yo, es algo para los que no tienen, cuando lleguen a tener, es una hermosa experiencia, ¿sí? Los nietos. Porque el amor de los hijos y el amor de los nietos, el de los nietos como que supera lo de los hijos. Es algo especial, único, ¿sí? Ahora queremos vivir solamente para esos niños, pero no debe ser así, debemos de vivir para Dios nada más. Entonces, nosotros valoramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, si para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos es la mayor posesión de valor, el valor de Jesucristo, del Hijo de Dios, es infinitamente superior al valor de nuestros hijos. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son pecadores, nuestros nietos son pecadores. Por más hermosos y gorditos y tiernitos y hermosos que son nuestros bebés, son hombres y mujeres pecadores, que están inocentes, no entienden lo que es un pecado todavía, pero en su carne, en su naturaleza llevan ya el pecado. Entonces cuando lo comparamos con el unigénito Hijo de Dios, es infinitamente más valioso nuestro Señor Jesucristo que nuestros bebés. Entonces debemos entender que la mayor posesión de valor, esa fue la que dio nuestro Padre Celestial. Eso nos debe de, como se dice en inglés, nos debe de explotar la mente, ¿sí? Nos debe de decir, wow, qué increíble es esto, cómo Dios nos amó tanto, Dios Padre, que dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, la mayor posesión de valor. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel, dice,
¿Qué quiere decir para que todo aquel? Es la mayor oportunidad. Es la oportunidad de salvación para todos. Para todos los hombres y todas las mujeres alrededor del mundo, a través de la historia, desde que el Señor Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo, está la oportunidad de salvación para todo hombre y para toda mujer. Entonces es la mayor oportunidad que hay de salvación y la única oportunidad que hay de salvación. En otras palabras, nadie puede venir a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Entiendan claramente eso. No hay santos, no hay nada religioso, no hay amuletos, no hay veladoras, no hay mandas, no hay sacrificios, no hay absolutamente nada que le permita a una persona llegar a la presencia de Dios. Lo único es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces esa es la mayor oportunidad que la gente tiene, la de venir a Jesucristo, a Dios, a través de Jesucristo. Es por eso que nosotros nos debemos de esforzar, hermanos, de compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, con la gente que nos pone en nuestro camino, Dios, con toda persona. Debemos de tener compasión de toda persona que Dios nos pone en nuestro camino y entender que esa es la única oportunidad que hay para esa persona de venir a Dios, y es Jesucristo. ¿Y quién le va a hablar si tú no le hablas? ¿Quién le va a hablar si tú no le hablas? Tú y yo nos quedamos callados esperando que venga otro a hablarle. Y le pedimos a Dios que mande a otro a hablarle. Pero ¿por qué? Si tú estás ahí, ¿por qué tú no hablas? Tenemos que hablarle a la gente, porque esa es la mayor oportunidad que tienen de venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está corto, se acortan cada día más los días. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Esto puede terminar en cualquier momento. Es por eso que nosotros debemos de apresurar nuestros pasos para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, para que todo aquel, en otras palabras, toda persona, ¿verdad?, venga, tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Dice, que cree, ¿verdad? Y habla de la mayor simplicidad, la mayor simplicidad. Todo aquel que cree. Hay veces el Evangelio suena tan simple, ¿verdad? Pero es tan difícil que la gente entienda el Evangelio. ¿Se dan cuenta de esa complejidad que hay? Que es simple, pero a la misma vez es complejo que la gente entienda el Evangelio y se quiera rendir a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces está mal explicado el Evangelio y a la gente se le ofrece que reciba a Cristo bajo sus propias condiciones. Le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y la persona dice, no, pero todavía no estoy lista, no quiero dejar la parranda, no quiero dejar el dinero, el poder, no quiero dejar este mundo todavía estoy joven, cuando sea adulto, más viejo, entonces vengo a Cristo. Y entonces la persona que está evangelizando presiona y dice, no, recibe a Jesús, no importa, nada más cree, y confiesa que crees y serás salvo, no te importe lo demás. Y entonces la persona obligada por eso dice, ok, está bien, creo. ¿Pero eso qué significa? Nada, porque no dejó nada. Lo hizo bajo su propia condición, creo, pero no va a dejar nada. Pero porque tú me estás diciendo que nada más diga eso y yo voy a ser salvo, lo digo. No, el Señor Jesucristo dice, cree y sígueme. Abandona toda tu vida, deja todo atrás para seguir a Cristo Jesús. En otras palabras, ríndete completamente a Cristo. Entonces, es simple, es la mayor simplicidad de creer. En otras palabras, no tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que pagar nada, no te tienes que cortar las venas, no tienes que entregar a tu hijo en sacrificio, no tienes que pagar grandes cantidades de dinero para ser salvo, nada de eso. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón y seguir al Señor Jesús. Amén. Y dice que cree para que todo aquel que cree en Él, es la mayor atracción en Él. En otras palabras, Jesucristo debe ser lo más importante en la vida de la persona para ser salvo. Amén. Si Jesucristo no es lo más importante en la vida de la persona, entonces no es salvo. Jesucristo debe de ser tu Señor, debe de ser
tu amo, debe de ser absolutamente tu rey, tu Dios, el Todopoderoso, el único que tú le amas, tu amante. El Señor Jesucristo es todo para tu vida. ¿Sí? Y entonces tú lo sigues y es la mayor atracción. Estás atraído al Señor Jesucristo y no puedes rendirte, no puedes hacer nada. En otras palabras, no puedes huir, no puedes hacer, sino solamente a rendirte a los pies de Cristo Jesús y entender que Jesús es el único Salvador, el único Señor de tu vida. Y después dice, no se pierda la mayor promesa, la mayor promesa. Quiere decir que todo aquel que cree en Jesucristo y lo sigue, y que Jesucristo es la atracción de su vida, lo que lo motiva, lo que lo mueve a hacer cosas. En otras palabras, ya no vives para ti, ahora vives para Jesús. Jesús es tu Señor. Es el Señor de tu dinero, el Señor de tus hijos, el Señor de tu casa, el Señor de tu esposa, el Señor de tu trabajo, el Señor de tus sueños, el Señor de tu visión, el Señor de todo aspecto de tu vida. Él es ahora la atracción de tu vida y tú lo sigues a Él. Y entonces la mayor promesa es, no te vas a perder. No te vas a perder. ¿Por qué? Porque perteneces a tu Señor Jesucristo. Amén. Y después dice más, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda más. O también puede ser, sino que, ¿verdad? Sino que o más. Habla de la mayor diferencia. La mayor diferencia. ¿Sí? En otras palabras, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hace la mayor diferencia en la vida de la persona, ¿sí? Pasó de un lugar a otro, de muerte a vida, ¿sí? El más nos hace que algo que no éramos antes, ahora somos hijos de Dios. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora hemos sido lavados, comprados por la sangre de Cristo Jesús y pertenecemos solamente a Él. Y esto hace la diferencia en nuestras vidas, el tener a Cristo Jesús en nosotros. Amén. Y dice, mas tenga la mayor certidumbre, la certeza en tu vida de que tienes algo especial en tu vida, algo único en tu vida, algo que no tenías antes, pero que ahora tienes, ¿sí? Antes eras pobre, mas ahora eres rico en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de dinero, ¿sí? No estoy hablando de ese falso evangelio de prosperidad, ¿sí? Sino que antes eras pobre espiritualmente. Entendías que estabas perdido y sin esperanza, mas ahora eres rico en Cristo Jesús porque has venido a la verdad de Dios. Entiendes quién es Dios, entiendes quién es Jesucristo y vas a vivir eternamente junto con Él. Tienes una certidumbre hacia dónde vas. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes quién eres en Cristo Jesús y a dónde te diriges? Y dice, mas tenga vida eterna. Esa es la certidumbre de tener vida eterna, la mayor extensión de tiempo, la mayor extensión de tiempo. Si le preguntas a alguien, alguna persona, que si se quiere morir, ¿qué dicen? Pregúntale a la persona al lado, ¿te quieres morir? ¿Qué le contestaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Que no, ¿verdad? La mayoría de la gente dice que no. Tú le preguntas a una persona, ¿te quieres morir? Y todo el mundo dice no. Y es bueno, qué bueno que no se quieren morir, ¿verdad? Porque si se quieren morir quiere decir que están deprimidos, ¿verdad? Que hay depresión en su vida. Pero también tenemos fe en Cristo. Pero si tenemos fe en Cristo es diferente. Es diferente. Pero el punto que quiero hacer con esto es esto. Que amamos tanto esta vida que estamos aferrados a esta vida, a los años de esta vida. Como si fuéramos a vivir aquí, en esta vida, eternamente, y no es así. Miren las canas que tenemos ya.
los que tenemos canas. Los que se las pintan están ahí abajo. ¿Sí? Y se tienen que hacer retoques cada vez que salen por ahí. ¿Verdad? Entonces, sabemos que vamos a vivir si vivimos con salud y no hay accidentes y no hay terremotos, cosas naturales y todo eso. Aproximadamente, ¿qué será? Unos 70, 80, con la ciencia, hoy día 80, 90, 100 años, algunos llegan, ¿verdad? Y estamos aferrados a esa vida. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, no debemos estar aferrados a esta vida. Debemos desear ya estar con el que es más valioso, ¿verdad? ¿Quién es lo más valioso? La posesión más valiosa, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? La mayor atracción de nuestra vida, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, cuando nos preguntan si nos queremos morir, obviamente no nos vamos a quitar la vida. Vamos a decir, no, pues morir, quitarme la vida yo no lo voy a hacer, porque Dios no quiere eso. Pero, si me fuera ya, qué bueno. ¿Por qué? Porque voy a estar con mi Señor. Amén. La mayor atracción que es mi Señor Jesús. Por eso quiero ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida eterna es la mayor extensión de tiempo. Aquí solamente voy a estar 70, 80, 100 años. Depende de tu vida, cómo la lleves. Pero la eternidad, ¿cuánto tiempo vas a estar en la eternidad? Eternamente, infinitamente. Vas a estar con Dios, con Cristo. No más dolor, no más llanto, no más pecado, no más traición, no más tristeza, no más pecado, ya no más trabajo. No, me retiro lo dicho. Vamos a trabajar, pero ya no va a haber cansancio, ni dolor, ni pereza, ni sudor, ni nada de eso. Sino va a haber ¿qué? Pleno gozo, pleno gozo. Porque ustedes piensan que la vida en el cielo es aburrida, ahí parado así, con las manos extendidas, adorando a Dios. Muchos lo imaginan así, y dicen, eso no es muy atractivo para algunos que no quieren cantar acá. Dicen, ¡ay, no! ¡Ay, te imaginas todo así! En primer lugar, esa persona, Cristo no es su atracción, pues ya está poniendo problemas de que está adorando a Dios. Quiere decir que Cristo, ya empezamos mal, porque Cristo quiere decir no lo principal. Alguien que tiene a Cristo quiere adorarlo, ¿ok? No hay vuelta de hoja. Pero debemos entender que nuestra adoración en el cielo eterna va a ser aprendiendo y descubriendo las maravillas y bellezas de Dios. Amén. Lo majestuoso de nuestro Señor. Amén. Eternamente, sirviéndolo a Él. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas para Él. Nosotros somos co-creadores junto con Dios. Dios nos hizo así. Dios nos dio inteligencia para hacer cosas acá en la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues ustedes que creen que allí no la vamos a usar en el cielo cuando están en lo perfecto, pues también en lo perfecto vamos a hacer, pero sí vamos a ser perfectos. Y entonces en la perfección vamos a tener todo, no más dolor, no se preocupe, no más levantarse a las 4 de la mañana, hermano, sino que levantarse, no dormir, porque no vamos a dormir, yo creo. No vamos a tener necesidad de dormir. La Escritura dice que no tenemos necesidad de comer. Sin embargo, hay la posibilidad de comer, porque está el fruto de la vida. Dice que hay árboles ahí de alimento, ¿sí? Y sabemos que el Señor Jesucristo, en su cuerpo glorificado, perfecto, comió con los discípulos. Y sabemos que los ángeles y el Señor Jesús, cuando apareció con Abraham, comió con ellos. Ellos comieron con Abraham, ¿sí o no? Sara les preparó un asado, ¿verdad? Y les dio leche y queso, y bebieron y comieron. ¿Tenían necesidad ellos de comer? No. Pero ¿podían hacerlo? Sí. Entonces quiere decir que lo vamos a hacer. Dios sabe todos esos detalles y cuando lleguemos allá lo vamos a saber a la perfección. Amén.
Pero entonces es una mayor extensión de tiempo. Hay un predicador que hizo una ilustración, vi un mensaje cortito de él, así que no sé todo el mensaje, pero estaba hablando de la eternidad, de nuestras vidas, y entonces tenía un lazo, compró una cuerda, ¿verdad? Y la extendió por el santuario, y él marcó la punta del lazo, y él le dice, esta punta es tu vida, y todo ese resto de ella es la eternidad. Entonces, para que la gente pueda visualizar lo pequeño de nuestra vida y el lazo que visualizas la eternidad, que es eterno para siempre, vivir con nuestro Señor. Amén. Esas son las mayores cosas que vemos nosotros aquí en este versículo. Compártelo. Háblale a la gente de esto. Abre tu Biblia y dile, mira, te quiero compartir algo. Y así, ¿tú qué estás haciendo? Estás compartiendo el Evangelio. Estás compartiendo a Cristo Jesús. Le estás diciendo a la persona, pon tu fe en Jesús, que Jesús sea la mayor atracción de tu vida. Que no sea el trabajo, muchos el trabajo es la mayor atracción, ¿verdad? O el realizarse, ¿verdad? Queremos realizarnos, ser profesionales y llegar a una máxima realización de nuestra profesión. O tener hijos, o tener una esposa, o tener dinero, o el fútbol, ganar la Copa del Mundo. Y después de los 5 minutos que la ganaste, ¿qué pasa? Nada, ya se acabó. ¿Sí? Entonces ponemos las cosas, nuestros ojos en cosas que no son eternas. Tú le puedes enseñar a la persona, pon los ojos en Jesús. Que Jesús sea tu Señor y que Jesús sea tu Salvador. Y confía en Él, que te va a dar vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor amado, estamos tan agradecidos contigo por tu preciosa palabra y pedimos, mi Dios hermoso Señor, que tú nos uses, Padre, para compartirla con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, los maestros de la escuela de nuestros hijos. Señor, mi Dios, con personas que tú nos pones, Señor, en el camino. Señor, con tanta gente alrededor de nosotros, Señor. Danos citas divinas y ayúdanos, Padre hermoso, a abrir nuestra boca, a compartir tu preciosa palabra, tu evangelio con cada uno de ellos. Que cada uno de nosotros nos podamos animar, Señor hermoso, a explicar este pasaje, Señor, a la persona que tú pones en nuestro camino. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que las personas, Señor, puedan escuchar el evangelio, la explicación de tu palabra. Y, Señor, mi Dios, puedan darse cuenta de lo hermoso que eres tú, de lo bueno que eres tú, cómo has proveído, Señor, un Salvador que es Cristo Jesús, Dios amado, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, cree, Dios hermoso, Señor, y sigue a Jesucristo, Padre, como lo más valioso. Te pido, Señor hermoso, mi Dios, que tú nos des las citas divinas para hablar, Señor hermoso, a nuestros seres queridos, a las personas que tú pones en nuestro camino, y Padre Santo, podamos levantar una gran cosecha, Señor. Padre, que este mensaje sea valioso para cada uno de nosotros. Señor hermoso, que podamos meditarlo a través de la semana, que podamos, Padre Santo del cielo, Señor, pensar en cada palabra, Señor, en cada oración de este pasaje, Señor bendito. Y mi Dios amado, Señor, meditar en él y maravillarnos, Señor hermoso, mi Dios, de la grandeza, Padre Santo, de tu palabra, de lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Mi Dios amado, bendice a las personas que escuchan este mensaje. Mi Dios hermoso, háblanos y dirígenos, mi Dios amado, a lo más profundo de nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu guiándonos. Te lo pedimos, Señor, esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad.